Wow, de verdad que cada vez que nosotros nos reunimos, cada vez que estamos juntos, cada vez que estamos en una de nuestras celebraciones, porque llamamos celebración a lo que en muchas iglesias mencionan como servicio o culto, pero nosotros queremos llamarlo celebración porque celebramos de verdad, celebramos a Jesús. Y precisamente ese va a ser un valor que vamos a estar tocando, porque hoy comenzamos una nueva serie. Ahora, usted tiene que estar de acuerdo conmigo que la serie que estuvimos hablando acerca de la familia, Family Matters, o asuntos de familia, fue poderosísima. Y me gustaría que sigamos compartiendo, porque hoy necesitamos constantemente llevar ese mensaje a la familia. Necesitamos seguir reforzando, fortaleciendo, reestructurando, restaurando la familia. Pero cuando hablamos de valores, estamos hablando de algo sumamente importante porque los valores definen nuestra cultura. Miren, la historia del mundo se resume en cambios culturales. O sea, cada vez que en la historia del mundo, cada vez que la sociedad, cada vez que las naciones cambian de valores, entonces cambia la cultura. Por ejemplo, la cultura de la esclavitud. Eso es un tema que se está dando hoy. Es algo que está bien fuerte. Se está hablando del prejuicio racial. ¿Cuánto ha pasado desde que Abraham Lincoln, el presidente Abraham Lincoln, fue el que en esa guerra civil y estableció en esta nación la liberación de los esclavos, de todos los que venían esclavizados desde África? Ahora, nosotros los hispanos sabemos muy bien que también nuestros indios, nuestros nativos de nuestras naciones fueron esclavizados, fueron explotados. Y esa ha sido la historia de la humanidad. Ha sido el cristianismo, ha sido realmente el evangelio, han sido nosotros los creyentes a través de toda la historia, a partir de Jesucristo, que se ha traído un mensaje de igualdad, un mensaje de amor, un mensaje donde realmente no hay una diferencia racial, no hay una diferencia social, no hay una diferencia nacional, no hay una diferencia cultural, no hay una diferencia de estatus económico. Ahora, tú y yo estamos viviendo una experiencia de una transición en los valores de esta nación. Y estamos sufriendo un movimiento muy agresivo. Es un movimiento que está imponiendo unos valores para cambiar la cultura. Y lamentablemente hay un mensaje detrás de un mensaje. Hay una agenda detrás de una agenda. Ahora, tú y yo, los que somos seguidores de Jesús, los que pertenecemos al reino de Dios, nuestra cultura no cambia, porque la cultura del reino siempre ha sido igual, siempre ha sido la misma, porque los valores no cambian para nosotros, los que somos del reino de Jesucristo, porque los valores del reino de Jesucristo son eternos. Y nuestro primer valor en CN, porque en CN nosotros seguimos realmente los valores del reino de Dios, del reino de nuestro Señor Jesucristo. Y tenemos 7 valores que vamos a estar tratando durante toda esta serie. Hoy tengo el privilegio, tengo la bendición de traer el primer valor y el valor más importante, el valor más fuerte, donde decimos y establecemos que Jesús es nuestro mensaje. Y quiero decirlo de otra forma, Jesús en nuestra cultura. Y quiero traerles algo que me está dando vuelta y vuelta en mi cabeza. Valorando el valor. Ok, tenemos el valor, Jesús. Jesús es nuestro mensaje y nuestro primer valor es Jesús, pero valoramos a Jesús. Valoramos el valor. A veces se convierte ya en una rutina, ya se convierte en una tradición, se convierte en un dicho, se convierte en algo que ya lo sabemos todo. Sabemos que Jesús es nuestro valor principal, pero lo valoramos. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando nosotros hablamos de Jesucristo,
no estamos diciendo simplemente un hombre que fue histórico, una persona que hizo algo tremendo, algo muy bonito, un maestro, sí, hasta podemos hablar del Hijo de Dios. El mensaje de Jesús exige un compromiso. El mensaje de Jesús exige un compromiso. Yo cuando conocí a Jesús, estaba en la transición de mis 15 a 16 años. Aunque fui criado en el Evangelio, aunque mi abuela obligó a mis padres que nos llevaran a todos nosotros, sus nietos, a la iglesia desde niño, yo fui formado, pero no fue hasta esa transición, ese momento. Y siempre digo la transición porque yo me acuerdo cuando yo entré a los 16 años, ya yo conocí a Jesús, pero sé que en un momento allí fue cuando yo tuve un encuentro personal con el Señor Jesucristo, entregué mi vida a Él. Pero me acuerdo como ahora, una noche yo estaba en mi cuarto, estaba orando, estaba leyendo la palabra, yo tenía 17 años. Y ese momento el Señor Jesús tocó mi corazón de una forma tan fuerte, pero fue una interacción, ¿ok? Porque nuestra relación no es una relación meramente mística, no es una relación emocional, es una interacción, porque es una relación personal. Cuando nosotros conocemos a Jesús, entramos en una relación personal entre Él y yo. Y en esa relación personal nos conocemos, aunque Él me conoce a mí desde el vientre de mi madre, pero es una experiencia de dos lados. Y esa noche yo me acuerdo como ahora que el descubrirlo más profundamente en mi vida, 17 años, ¿ok? Lo que yo hice fue tirarme de rodillas al lado de mi cama y entregar mi vida, consagrar mi vida. Y yo no era un muchacho que era un adicto, era un alcohólico, era un mujeriego. No, o sea, era rebelde como todo adolescente, sus travesuras y sus cosas. Pero no tenía una vida de esa pecaminosa. Yo no tengo un testimonio de haber hecho cosas malísimas y terribles. Pero cuando tú estás frente a Jesús, no importa tu pasado, no importa tu vida, no importa si tú fuiste bueno, malo o malísimo o buenísimo, lo que sea. Tu corazón se descubre delante de Él porque Él es el perfecto, el hombre perfecto. Y eres confrontado, pero te quedas impactado, te quedas maravillado. Y en ese momento la única reacción que tiene una persona, un seguidor de Jesús en ese encuentro es consagrarse, es entregarse. Jesús me impactó, Jesús me enamoró. Y déjame decirte, en ese momento lo entregué todo y puedo decir, lo perdí todo. Yo me acuerdo seguido. Yo estaba en la universidad, ya yo estaba estudiando, estaba en mi carrera universitaria y tenía muchos sueños. Y una de las cosas que tuve que hacer en verano era buscar un trabajo porque necesitaba pagar mis estudios, necesitaba pagar mis cosas personales. Aunque siempre mi padre estuvo ahí para ayudarme, pero ya uno joven, ya uno a esa edad quiere ser independiente, quiere tener su carro. Yo tenía un carrito, pero fue mi primer carro. Y en ese momento el misionero, el ministro de la iglesia me dijo, necesitamos un consejero para trabajar con los niños y después con los adolescentes, con los de 12, 13 y 14 años en el campamento. Y yo siempre iba, pero yo dije, bueno, yo tengo entonces que decidir qué voy a hacer porque ya había conseguido un trabajo y pero estaba progresando. Bueno, mi supervisor encontró que yo era tan bueno en la venta que quería ponerme como capitán de un grupo y era quien lo supervisaba y todo, y me aumentó también el ingreso, y para mí yo estaba progresando tremendamente. Y cuando él me pide que si puedo ir a ayudar a irme 2 meses de mis vacaciones, de mi tiempo de trabajo, a ir a ayudar a un campamento, era renunciar a mi trabajo, era perder esa oportunidad de ingresar. Pero ese compromiso, esa consagración, ese deseo de servir al Señor, ese deseo de entregarlo todo, yo dije, lo siento, y renuncié al trabajo. Y me metí en mi primer carrito. Y en Puerto Rico hay unas montañas que son unas curvas, y yo en mi carrito ahí, y era un carrito viejito, era el primer carrito que me habían regalado. Yo siempre digo, mi hermano me regaló el motor y mi papá la carrocería, el cuerpo. Entonces se combinó, se hizo, y ese era mi primer carrito. Y ese carrito iba subiendo y llegamos allá. Y saben, cuando terminamos el campamento, yo prendí el carro, no prendió. Se había perdido toda la compresión. Nosotros decimos se bieló, o sea, se dañó el motor, había botado todo el aceite porque era un carrito viejo que no resistía ese movimiento tan alto.
Pero ¿saben cómo yo me sentía? Saber que había perdido mi trabajo y mi carro por Jesucristo. No, yo me sentía súper honrado. Yo me sentía, pero el superhéroe. Yo me sentía lo mejor de lo mejor. ¿Saben por qué? Porque esa es la satisfacción, morir por Jesús. Cuando nosotros establecemos que Jesús es un valor, que Jesús es nuestro mensaje, es precisamente eso. Porque a todos los que Jesús tocó su corazón, se convirtieron en seguidores y promotores de Jesús. Algo que yo descubrí en los evangelios, y usted me ayuda si yo estoy equivocado, de verdad. No quiero decir que yo soy la última Coca-Cola en el desierto, ni la mamá de Tarzán en ser el exegético y el estudioso de la Biblia. Llevo mis años estudiando, pero yo no descubrí en los evangelios que una persona que fue sanada, ¿ok?, de parálisis, de sordomudo, de lepra, todas esas sanidades que tú encuentras en los evangelios, tú no encuentras que ninguna de las personas que fueron sanadas físicamente se convirtieron en uno de los 12 o uno de los seguidores de Jesús. Sí promovieron, sí salieron y sí hablaron y dieron testimonio, pero no fueron los que se definieron como los que dejaron todo. Y a mí eso me llamó la atención. Y me hizo ir a las Escrituras y buscar los ejemplos bíblicos de aquellos que de verdad cuando fueron tocados por Jesús lo entregaron todo y se convirtieron en unos promotores del mensaje de Jesús. Hicieron a Jesús su primer valor. Y una de ellas fue la mujer samaritana. Vaya conmigo al capítulo 4 del Evangelio de Juan. Y usted conoce bien este pasaje, o si lo estás leyendo por primera vez, conviértelo en uno de esos pasajes que te vas a acordar el resto de tu vida. Una mujer muy vacía, sedienta de amor, que fue saciada por Jesús. Y así dice el texto. Le era necesario pasar por Samaria, está hablando de Jesús. Así que fue a una ciudad llamada Sicar, la cual está junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Ahí estaba el pozo de Jacob. Y como Jesús estaba cansado del camino, se sentó allí junto al pozo. Interesante. Eran casi las 12 del día. Y aquí comienza un encuentro importante. Una mujer de Samaria vino a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Y es que sus discípulos habían ido a la ciudad para comprar de comer. La samaritana le dijo, ¿y cómo es que tú, que eres judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Y miren el comentario que hace Juan. Y es que los judíos y los samaritanos no se tratan entre sí. Jesús le respondió, si conocierais, o si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías a él, y él te daría agua viva. Jesús le respondió, todo el que bebe de esta agua volverá a tener sed. O sea, está hablando del pozo, ¿verdad? Del agua del pozo. Pero el que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Más bien, el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que fluya para vida eterna. Y aquí viene la reacción de la mujer samaritana. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que yo no tenga sed ni venga aquí a sacarla. Interesante. Claro, hay un antes y hay un después de este pasaje bíblico. Porque cuando Jesús se sienta en el pozo, Él se sienta porque Él sabe que va a venir una mujer, la mujer samaritana, ¿ok? Él no tenía que pasar por allí, Él se pudo haber ido por el camino más corto. Y como ustedes saben, los judíos y los samaritanos se llevaban porque los judíos creían que los samaritanos eran chusma, una raza inferior y una gente que estaba traicionando todo el canon bíblico de los judíos, toda la ley de los judíos. Y sin embargo Jesús sabía que había una persona con una necesidad, porque ese era el expertise de él. Él sabía tener esos encuentros
de una forma muy personal, muy directa, con el corazón de un ser que estaba en una necesidad. Y yo creo que en estos momentos el Señor está ahí contigo en una cita, en lo que llamamos una cita divina. Tú no estás aquí de casualidad, tú no me estás escuchando a mí de casualidad. Tú eres como esa mujer que está en ese pozo y que el Señor vino a tu casa a través de este medio. No es casualidad que tú me estés escuchando, sea en la oficina, sea en tu carro, sea a través del celular, de una computadora, donde sea. Tú estás escuchando un mensaje porque el Señor está sentado contigo diciendo, bebe de mi agua. Lo importante aquí es que el Señor rompe la discriminación. Allí para Él no era samaritana, era una mujer sedienta. Y ni tan siquiera Él estaba viendo una mujer en el sentido de aquella época que la mujer era menos que un animal. Entonces, ese encuentro tocó, impactó el corazón de esa mujer. Y esa mujer fue entendiendo que a quien tenía de frente a ella no era otro hombre porque había tenido 5 maridos y el que tenía ni era su marido. O sea, era una mujer sedienta de amor, era una mujer sedienta de aceptación, era una mujer sedienta de protección, era una mujer sedienta de protección, porque en aquella época un hombre representaba todo eso, pero no lo había encontrado en ningún hombre. Ningún hombre había podido saciar su corazón, porque ningún hombre ni ninguna mujer puede saciar tu corazón. Ahora, cuando tú tienes un encuentro con Jesús, tu corazón se sacia. Y cuando esa mujer pudo entender a quien tenía de frente y pudo llenar su corazón y saciar su corazón de Jesús, entonces ella fue corriendo a dar a conocer a Jesús a todo su vecindario y se convirtió en una promotora del mensaje de Jesús, porque cuando tú tienes un encuentro con Jesús, haces de Jesús el mensaje de tu vida. Es tu valor, es tu cultura, es lo que te define. Miren, hay otro pasaje de los que a mí me impacta, vidas transformadas en ese encuentro con Jesús. Está ya en Mateo, es la vida de Zaqueo, y en Lucas 19, del 1 al 10. Miren lo que dice la palabra. Pequeño, bajito y odiado y rechazado por sus vecinos. Dice, Jesús entró en Jericó y comenzó a cruzar la ciudad. Mientras caminaba, un hombre rico llamado Zaqueo, que era jefe de los cobradores de impuestos, trataba de ver quién era Jesús, pero a causa de la multitud no podía hacerlo, pues era chiquito, era de baja estatura, ¿ok? Pero rápidamente se adelantó y para verlo se trepó en un árbol. Pues Jesús iba a pasar por allí. Cuando Jesús llegó a ese lugar, levantó la vista y le dijo, Zaqueo, apúrate y baja de allí, porque hoy tengo que pasar la noche en tu casa. Zaqueo bajó deprisa y con mucho gusto recibió a Jesús. Todos al ver esto murmuraban, y aquí está la clave, pues decían que Jesús había entrado en la casa de un pecador. Él es especialista en eso. Él entra en la casa de los pecadores, no de los santurrones. Él entra en la casa de los pecadores. Él no hace acepción de nadie. No importa su trabajo, en qué se dedica a su vida, qué está haciendo, cuán sucia están sus manos. No importa. Jesús entra a la casa del pecador. Pero Zaqueo se puso de pie y le dijo al Señor, y aquí ven la diferencia entre un grupo y una persona. Señor, voy a dar ahora mismo la mitad de mis bienes a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces más lo defraudado. Jesús le dijo, hoy ha llegado la salvación a esta casa, pues este hombre también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Qué tremenda historia, ¿verdad? O sea, un hombre pequeñito, rechazado, porque si es pequeño, pues ya tiene un rechazo social. Para el colmo,
yo me imagino que por su estatura se convirtió en una persona de ser importante y hacer algo que sintiera control y dominio y autoridad, y se convirtió en un déspota, se convirtió en una persona que le robaba a la gente, que le cobraba más dinero de lo que tenía que cobrarle de los impuestos, pero tenía hambre, estaba vacío, sentía el rechazo de todo el mundo. Y Jesús siempre tiene un encuentro con esas personas, como tú y yo, que sienten ese vacío interno, que sienten que algo les falta, que tratan de llenar la vida con poder, con negocios, con dinero, y se hacen riquezas y se llenan de poder y sienten que pueden gobernar y controlar y dominar, pero sienten el vacío interno. Así era Zaqueo. Y él, ni corto ni perezoso, cuando supo que Jesús, ya él conocía de Jesús, cuando él supo que Jesús venía, se trepó a un árbol de sicómoro, dicen otras versiones. Pero Jesús lo vio y Jesús te está viendo a ti. Ahí donde tú estás, Él te está viendo y no te está viendo con tu suciedad, no te está viendo en tus errores, no te está viendo en tu pecado, no te está viendo en tu desobediencia, no te está viendo en tu rebeldía, no te está viendo en tus complejos, en tus sentimientos de inferioridad, no te está viendo en esa parte, Él te está viendo en tu corazón, que Él sabe que lo necesitas. Y Él está viéndote ahí donde estás. No estás escondido a los ojos de Jesús. Nadie está escondido a los ojos de Jesús siempre y cuando tiene la actitud de conocerle a Él. Otro encuentro. Pero antes de entrar al otro encuentro, quiero decirte que hizo Zaqueo. Porque cuando él dice la salvación ha llegado a esta casa fue por el resultado del arrepentimiento, de la entrega, del compromiso. Por eso yo dije en mi testimonio personal que cuando uno se consagra al Señor, tiene un encuentro con Jesús, pierde todo. Porque ya lo tuyo no es tuyo, es de Él. Porque Jesús se convierte en mi mensaje, en mi vivencia, en mi diario vivir. Hay una transformación, hay un cambio, hay una evidencia. Por eso hoy día es bien difícil saber quién es o no es un seguidor de Jesús, en el sentido de que muchos van a la iglesia. Pero mi pregunta es, ¿dónde están los saqueos? ¿Dónde están las mujeres samaritanas? Y ahí tenemos a este hombre religioso llamado Nicodemo, capítulo 13 de Juan. Voy a leerlo rapidito. Había un hombre llamado Nicodemo, estoy en capítulo 3, versículo 1, un líder religioso judío, miren cómo lo describe, de los fariseos. Una noche fue a hablar con Jesús. Y este es Nicodemo diciéndole, Rabí, que significa maestro, le dijo, todos sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos. Las señales milagrosas que hacen son la prueba de que Dios está contigo. Miren, él reconocía que Jesús era un enviado de Dios. Pero Jesús le responde, wow, gracias Nicodemo, qué bien, tú eres de esos hombres míos porque tú me estás diciendo cosas bonitas. No, eso no fue lo que le dijo Jesús. Te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. ¿Qué quieres decir? Exclamó Nicodemo. ¿Cómo puede un hombre mayor volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? Jesús le contestó, te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu. El ser humano no solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Y más adelante le explica, y así como Moisés levantó la serpiente de bronce en un poste en el desierto, así deberá ser levantado el Hijo del Hombre. O sea, Jesús habla de Él, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Hay una versión, una traducción que me gusta mucho, que dice de esta manera, tenga vida eterna en Él. Porque cuando la vida eterna viene, por lo regular nosotros hablamos de tener la vida eterna, o sea, algo futuro. Pero aquí realmente el texto griego lo que está diciendo es que posee la vida eterna. Posee. La vida eterna está en mí. O sea, yo no estoy esperando la vida eterna. Ya la vida eterna está en mí desde el momento que yo nazco de nuevo. La vida eterna está en mí.
Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ok, hago un alto aquí. Este era un hombre religioso, ¿ok? Este era un hombre que sabía toda la ley, un hombre intachable ante los hombres, en la sociedad. Y él piensa que con halagos a Jesús es que él puede conocer la vida eterna. Y Jesús le dice, tienes que nacer de nuevo. Tienes que nacer de nuevo. Y ahí es que el corazón de ese hombre es tocado. Porque más adelante, él es el que participa, tiene una participación muy importante en la crucifixión, sepultura y en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Se convirtió en un líder de los seguidores de Jesús. Un hombre muy importante. Porque fue confrontado con su corazón, fue confrontado con su religiosidad, fue confrontado con la verdad de su corazón. Y es bien importante, porque ahora mismo puedes ser tú una persona religiosa que va a la iglesia, que está yendo a la iglesia, y puede que una vez hiciste una oración de fe y dijiste que recibiste a Jesús, pero si tú no has nacido de nuevo, si tú no tienes la vida nueva, y eso es el producto de la obra del Espíritu Santo, tú no puedes ganar el reino de los cielos o vivir el reino de los cielos o tener la vida eterna simplemente siendo un religioso. Tiene que haber un cambio y el cambio ocurre en el corazón. Ahora, desde el principio les he dicho, cuando Jesús te llama, ese llamado es radical. Por lo tanto, si el llamado es radical, la respuesta es radical. Y tenemos el caso de un joven rico, allá en Mateo 19, 16 al 30, y también en Lucas 18, 18 al 30. Y voy a leer solamente unos versículos. Dice, Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, porque es que este joven vino donde él, de nuevo, para tratar de impactar o impresionar a Jesús, y él darse como que yo soy rico y también yo guardo toda la ley, hago todas las cosas, y viene con esa apariencia falsa que mucha gente tiene. Hay mucha gente en la iglesia que tiene mucha apariencia falsa. Punto. No estoy hablando de ti, pero de otros. Pero no miras a tu lado derecho ni a la izquierda. Solamente tienes que examinar tu corazón. ¿Ok? Y Jesús lo confronta y le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Después de eso, ven y sígueme. Y yo quiero hacer un alto aquí porque de momento como que nos podemos confundir, pensar que bueno, lo que el Señor Jesús está diciendo, que para entrar al reino de los cielos tiene que dar la riqueza, porque los ricos no entran al reino de los cielos y solamente entran los pobres. Falso. Y eso está tocando el corazón, ¿ok? Como Él toca tu corazón. Porque una vez Él está retándolo y le está diciendo, véndelo todo y dalo a los pobres. Después que tú hagas eso, ven y sígueme. Y mire la respuesta del joven. Cuando el joven oyó estas palabras, se fue triste porque tenía muchas posesiones. No podía dejar las posesiones porque las posesiones tenían controlado su corazón. O sea, el problema no es ser rico. El problema no es tener dinero. El problema es que controla tu corazón. Por eso, cuando Jesús es tu mensaje, cuando Jesús es tu valor es Jesús. Y tu mensaje es Jesús. ¿Ves la diferencia que estoy usando? No es un juego de palabras. Es que no es establecer una cosa que es una verdad si no hay un resultado de esa verdad. Cuando yo obtengo a Jesús como mi primer valor, como mi mensaje, mi cultura, o sea, mi dinámica de vida, mi forma de ser, tiene que demostrarlo. Y toda persona que es un seguidor de Jesús tiene que estar dispuesto a perderlo todo. Tú no puedes decir Jesús es tu mensaje si tú todavía, tu familia, tus hijos, tu matrimonio, tu trabajo, tu negocio, tus finanzas, tu salud,
Se convierten en tu Dios, en lo que controla. Hoy día tenemos el Dios de las dietas, el Dios de la salud. Hoy la gente invierte cientos de miles de millones de dólares en todo lo que es dieta y salud, porque es un Dios. Y hoy día hay tanto miedo por el coronavirus y me voy a infectar y no estamos dispuestos a movernos y a tener compasión por el vecino y a tocar las puertas y saber cómo están porque tengo que proteger mi salud. Miren, la historia de la iglesia ha sido que las enfermeras, la familia, los pastores, los vecinos, todos los seguidores de Jesús fueron los que hicieron frente a todas las epidemias, a todas las muertes, y murieron muchos enfermos. Cayeron como parte de víctimas, murieron. Porque no les importaba entregar sus vidas con tal de mostrar a Jesucristo y ser como Jesús, quienes estaban sirviendo al Señor. Y por eso encontramos que los primeros seguidores de Jesús, los primeros que fueron y siguieron a Jesús, lo dejaron todo por seguirle. Les voy a leer. Mientras Jesús caminaba junto al lago de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, que estaban echando la red al agua, pues eran pescadores. Jesús les dijo, síganme, y yo haré de ustedes pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, lo siguieron. Un poco más adelante Jesús vio a dos hermanos, Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, quienes estaban en la barca junto a su padre y remendaban sus redes. Jesús los llamó y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, lo siguieron. ¡Wow! O sea, te das cuenta que cuando Jesús llama, no que Jesús llamó a los discípulos a ser pastores, no. El llamado fue simple y sencillo. Jesús dijo, sígueme y les haré pescadores de hombres. En el capítulo 28 de Mateo se convierte eso en un mandato, ir y hacer discípulos a todas las naciones. A todos sus discípulos les dio ese mandato. Me acuerdo en Juan 6, es interesante porque ese evangelio, Juan 6, 66, hay una situación donde dice que al oír estas cosas, ellos dijeron, dura es esta palabra, dura, ¿quién puede escucharla? Y el Señor sigue diciendo, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y vida. Pero hay algunos de ustedes que no creen. O sea, hay algunos de ustedes que aunque pueden oírme y no saben valorar, no valoran mis palabras. Y es que Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién lo entregaría. A partir de entonces muchos de sus discípulos dejaron de seguirlo y ya no andaban con él. Entonces Jesús le dijo a los 12, ¿ok? ¿También ustedes quieren irse? Yo te pregunto a ti, ¿también tú serías uno de los que se va? Simón Pedro le respondió, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mire, la confesión nace en la convicción y esa convicción te lleva a una acción. Vuelvo y repito, la confesión de tu boca, como Pedro, nace en la convicción y esa convicción es seguida de una acción. Tú me estás escuchando y automáticamente estás tomando una posición. Son dos grupos, los que lo dejan o los que le siguen. Tú no puedes ser neutral. Y te hablo a ti directamente, que me estás escuchando. ¿Crees? ¿Tienes convicción? Yo sé que estás sintiendo un fuego ahora mismo en tu corazón. Sientes un impulso, un fuerte deseo de seguir a Jesús y de dejarlo todo, como me pasó a mí y como ha pasado tantas personas que hoy día siguen a Jesús. Si es así como tú sientes a esta oración conmigo, dile, Señor Jesús, te sigo, decido seguirte y lo abandono todo por ti. Lo pierdo todo por ti.
Por favor, no entres en argumentación en tu mente. Sigue tu corazón, sigue el fuego de tu corazón, sigue lo que el Espíritu está poniendo en tu corazón, porque tú eres uno de los llamados y el Señor te está hablando a ti directamente. Por eso, entrégale tu vida. Dile, Señor, te entrego completamente, sin reserva mi vida. Decido seguirte, porque he puesto mi fe. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y solo tú tienes palabras de vida. Y yo valoro lo que tú hiciste en la cruz del Calvario, lo que has hecho por mí. Yo lo valoro tanto que estoy dispuesto a perderlo todo por el valor de ti. Tú eres mi valor. Tú ahora en adelante eres mi mensaje, eres el mensaje que yo he de vivir. Ahora toma un tiempo y entra en la página, ahí donde está el link. Y en esa sección donde dice news/news, cnchurch.com/new, llena esa información. ¿Sabes por qué yo te pido que tú lo hagas? Porque tiene que haber una acción. Si tú de verdad tomaste esa decisión, tú tienes que decirlo. Si hoy tú te has comprometido con Jesús y lo vas a seguir sin reserva, te conviertes en una persona, en inglés se dice accountable, responsable, a otros que te van a ayudar en ese discipulado. Hoy estamos para bendecirte. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de seguir a Jesús. Seguiremos con estos valores. Será hasta la próxima. Te amo y te bendigo en el nombre de Jesús. Amén.